Buenos días con todos. Iniciamos la clase correspondiente al miércoles 10 de marzo de 2021. Bien, entonces vamos a continuar con lo que habíamos estado observando respecto a lo que son los convertidores en la clase pasada. En este caso, tenemos que revisar algunos conceptos respecto a lo que son las bobinas, principalmente. Y cómo se comportan estos elementos frente a señales de excitación, en este caso, señales de tipo rectangular. Como usted sabe, la corriente en la bobina es 1 sobre L por la integral del voltaje aplicado con respecto al tiempo. Entonces, si por ejemplo en este caso se aplica un voltaje constante, que sería la señal en rojo que vemos aquí, al hacer esa integración nos daría la integral de 10. La integral de 10 con respecto al tiempo sería 10 por T. Entonces aquí nos quedaría 10 por T sobre L. Y si es que suponemos que la corriente en el tiempo cero es igual a 0, estaríamos iniciando prácticamente desde aquí en 0 y subiendo con una característica hasta por acá. Voy a ir dibujando eso. En esta parte de aquí. Entonces, hasta allí, en rojo, ¿no? Si es que en este tiempo el voltaje que se aplica en la bobina cae de 10 voltios, que está puesto como ejemplo aquí, cae a 0 voltios, la corriente se mantiene constante en el último valor, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos la formulita. La formulita me dice que la corriente de la bobina es igual a la corriente inicial más la integral del voltaje que se esté aplicando a la bobina. Si a partir de este nuevo tiempo aplicamos otra vez un voltaje de 10 a la bobina, partiendo del último nivel de corriente, desde aquí subiría nuevamente la corriente de forma lineal. Entonces, esa sería la forma como responde la corriente de la bobina frente a una excitación constante de 10 voltios y de 0 voltios después. Entonces son señales periódicas estas de aquí. Si es que seguimos repitiendo esto, aquí tendríamos nuevamente que se estabiliza la corriente y de aquí nuevamente subiría. ¿Qué pasa si es que en cambio se aplica una señal positiva primero y un semiciclo negativo después? Entonces, en primera instancia, la corriente sube linealmente, como ya hemos visto, y a partir de este punto, al tener un voltaje aplicado con polaridad contraria, la corriente empieza a disminuir en forma lineal también. Otra vez aplicamos un voltaje positivo aquí, la corriente a partir de este último valor nuevamente empezaría a subir. Aquí cambia la polaridad, la corriente empieza a bajar, ¿sí? Entonces, entiendo que estos conceptos ustedes ya los aprendieron en la parte de electricidad. Cómo calcular las corrientes y voltajes en bobinas, en capacitores, en resistencias. Así es que comprender esto no sería muy complicado. Lo que sí va a ser complicado, entre comillas, pero tampoco para asustarse, es qué pasa si tenemos una fuente de voltaje alterno de la forma E seno de omega t aplicado a un circuito resistivo inductivo, una carga LR. Acuérdense ustedes cuando estudiaron los fasores, ¿no es cierto? En los fasores ustedes aprendieron a resolver circuitos, pero esa resolución que saben hacerlo
involucra evidentemente a este coeficiente en la respuesta de la corriente y a este angulito de por acá. Eso ustedes ya saben manejar. Si les pido aquí, calculen la corriente que está circulando, usted sabe que aquí arriba en la bobina tendría que escribir el J omega L, ¿no es cierto? Ese J es el J minúscula, déjenme ponerle aquí el J minúscula, el J omega L. Y acá la resistencia no cambia, ¿sí? Luego tendría que poner este voltaje en forma fasorial, es decir, con una amplitud de valor igual a E y con un ángulo que sería de 0 grados en este caso, ¿no es cierto? Eso ya sabe manejar. Le pondría así. Después saca la corriente dividiendo este voltaje fasorial para R más J omega L. Trabaja con esos números complejos y encuentra el desfasamiento. Y desde los fasores regresa al dominio del tiempo. Entonces ahí va a obtener que la corriente ha sido este coeficiente, es decir, un valor máximo de corriente, que sería el valor máximo del voltaje dividido para esta raíz cuadrada, multiplicando eso al seno de omega t menos phi. Este phi, usted ya sabe encontrar, sería tangente inversa de la parte imaginaria, que sería el omega L sobre R. Entonces, hasta ahí, ningún problema. Eso usted ya sabe. Lo que está viendo adicional en esta partecita de aquí, en esta formulita, es esta cuestión de acá. El seno de phi por E a la menos RT sobre L. Esta expresión de aquí corresponde a lo que sería la parte transitoria de la corriente. Por lo tanto, si usted aprendió a manejar este término de aquí y este término de acá, ese análisis corresponde al estado estable. Sin embargo, en estos sistemas existe también la parte transitoria, que en este caso estaría determinada por esta señal seno de phi por E a la menos RT sobre L. Usted puede fijarse rápidamente que si el tiempo aumenta, este E a la menos R sobre L por T se hace cada vez más chiquita. Es decir, conforme pasa el tiempo, este término en azul desaparece. Justamente esa es la parte que les digo transitoria. Finalmente nos quedará solamente la parte que tenemos aquí en rojo y esta función seno que también está en rojo. Es decir, en estado permanente, la corriente sería E sobre este radical por seno de omega t menos phi. ¿Sí? Eso para que más o menos tenga una idea de qué es lo que pasa realmente en los circuitos eléctricos. Bien, ahora vamos a ver lo que serían los convertidores DC a DC. Entonces aquí necesitamos ingresar un voltaje constante y la idea es, a partir de ese voltaje constante, obtener como salida un voltaje también constante que puede ser mayor al que tenemos aquí como entrada o puede ser menor que el que tenemos como entrada o, por qué no, también igual al que tenemos como entrada. Es decir, a la salida tenemos voltaje variable, en el sentido de que su amplitud puede cambiar, ¿no? Porque es una señal que permanecerá constante en el tiempo. Entonces, el propósito de estos, en resumen, es convertir una señal de continua de amplitud fija en otra continua de amplitud ajustable y controlada. Son generalmente de conmutación forzada. Se emplean en estas aplicaciones los IGBTs,
estos no hemos estudiado, son los transistores bipolares de compuerta aislada. También se pueden utilizar los MOSFETs y los diodos. Se usan principalmente en aplicaciones de baja potencia, fuentes para electrónica, cargadores de batería, control de motores de continua, sistemas fotovoltaicos, etc. ¿En qué se basa este concepto? Si es que usted tiene una fuente de alimentación aquí, de voltaje constante, y quiere alimentar con algún voltaje específico a esta carga, ese voltaje le llamamos P sub 0. Entonces, el voltaje que entregamos a esta carga lo controlamos a través de este switch. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Simplemente cerramos el switch, el voltaje de entrada que aparece aquí como V sub D, ese voltaje quedaría aplicado a su carga después de un cierto tiempo que se llama tiempo de encendido. Simplemente desconectamos el switch, abrimos el switch. En ese caso, ya la carga se quedaría sin recibir voltaje. El voltaje de salida sería 0. Y después de un cierto tiempo asimismo, nuevamente conectamos el switch. Y generamos en la carga un voltaje así como el que está viendo aquí en negro. Pulsos de voltaje. Ahora, estos pulsos de voltaje tienen un patrón. El periodo se puede mantener fijo. El tiempo de encendido y por lo tanto el tiempo de apagado se pueden cambiar. Por ejemplo, si es que usted quiere tener en la carga todo el voltaje completito de la entrada, es decir, el V sub D, ¿qué tendría que pasar aquí? Que el tiempo de encendido tendría que ser igual a todo el periodo, es decir, el tiempo de apagado, 0. Pero si quiere obtener un voltaje más pequeño, entonces lo que tiene que hacer es reducir el tiempo de encendido del switch. Usted puede ver claramente que si yo tengo menos tiempo encendido el switch o conectado el switch o cerrado el switch, voy a poner aquí en rojo. Si tengo únicamente este tiempito encendido el switch, luego bajo a 0, entonces evidentemente para esta señal que tengo en rojo, voy a tener menor voltaje entregado a la carga, ¿sí? Ahora, aquí estamos hablando evidentemente de un voltaje que está cambiando entre un valor alto y 0. Sin embargo, cuando usted saque el valor promedio de esta señal, ahí tiene precisamente lo que queremos conseguir. Un voltaje de salida sobre la carga ajustado a nuestras necesidades. Es decir, con estas formas de onda que estamos trabajando aquí, obtenemos un voltaje medio. Eso es todo. Y ese voltaje medio es el que nosotros queremos. Para ver que esto vaya más o menos quedando claro, supongamos que este voltaje VD que está puesto acá vale 12 voltios. Digamos que este voltaje es 12 voltios. Y este periodo de tiempo, vamos a suponer que es 10 milisegundos. Les voy a preguntar, si el periodo es 10 milisegundos y lo que quiero obtener en la carga es un voltaje medio de 6 voltios, ¿cuánto tiempo debería dejar conectado el switch? Eso nos va a contestar el señor. A ver, empecemos ahora desde la mitad. Señor Farinango William, ¿cuánto tiempo debería dejar conectado el switch si es que queremos 6 voltios en la carga? Un voltaje medio de 6. A ver, señor Farinango, ¿está presente o no está presente? Sí, que sí estoy. ¿Sería 5 milisegundos? Correcto, 5 milisegundos, vea, facilito, ¿no es cierto? No hay ningún problema en eso.
Usted sabe cómo encontrar el voltaje medio de una forma de onda. El voltaje medio es 1 sobre el periodo integral entre 0 y t de la función voltaje integrada respecto al tiempo. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, vemos que abriendo y cerrando este switch, podríamos tener un voltaje variable en la carga. Ese voltaje variable podría ir desde 0 hasta un voltaje máximo igual a VD. ¿Sí le ve? Entonces, este es el principio básico de estos conmutadores. Esto que estamos viendo este momento aquí es lo que se conoce como modulación por ancho de pulso. ¿Sí? Ahora, en esta aplicación se utiliza lo que se conoce como la razón de trabajo o razón de conducción del sistema. Esa relación de trabajo o de conducción está definida como el tiempo de encendido sobre el periodo de la señal. Este es el ciclo de trabajo. Así se le conoce a este D que están viendo aquí. Tiempo de encendido o tiempo durante el cual la carga permanece activada sobre el periodo que estemos utilizando. Entonces, el TS es tiempo de encendido más tiempo de apagado. La señal que controla la conmutación del interruptor se genera al comparar una señal de control con una señal periódica diente de cierre. Ahora, ¿por qué es esto? Si es que usted quiere tener a partir de esos 12 voltios que vimos aquí, usted tiene una entrada de 12 voltios y lo que quiere tener como salida es, por ejemplo, solamente 3 voltios. Entonces, de la matemática, usted ya podría decir cuánto tiempo debe permanecer conectado el switch, ¿no es cierto? Y cuánto tiempo apagado. Pero ese voltaje de salida tiene que estar siendo observado, tiene que estar siendo medido por algún sistema. Y ese sistema tiene que decirnos si el voltaje de salida es o no es el que usted quiere. Si es que es, no hace nada ese sistema de control. Pero si no es el que usted quiere, el sistema de control tiene que corregir automáticamente el tiempo de encendido. ¿Para qué? Para hacer que se ajuste la salida al voltaje que usted deseaba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Necesitamos, por lo tanto, un voltaje denominado voltaje de control y una onda conocida como señal repetitiva que ingresan a un comparador y en función de la relación entre estos dos voltajes se produce la señal de control que abre y cierra el switch. Entonces veamos qué es esto. Miren, simplemente es esta situación de aquí. Usted necesita un voltaje de control, el set point que se llama, en definitiva. ¿Sí? Es el voltaje que está aquí en línea punteada, entrecortada, ¿no? Ese es el voltaje de control. Y la señal con la cual usted va a trabajar como referencia es este diente de cierre. También podría ser una señal triangular, pero por facilidad es un diente de cierre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estas dos señales van a estar aplicadas a las entradas de un amplificador operacional que usted ya sabe manejar, ¿no es cierto? Va a estar comparando este voltaje de aquí que está entrecortado con la diente de cierre que está viendo acá. Entonces, desde este punto, voy a ponerle aquí, desde este tiempo hasta este otro tiempo, el voltaje de control es más grande, ¿no es cierto? Esta señal entrecortada es más grande. La salida del operacional iría a más VSAT, esta de aquí. Mientras que de este tiempo a este otro, el voltaje del diente de cierre es más grande que el voltaje de control. Entonces, la salida del operacional iría a un nivel 0 o menos VCC.
Y así tenemos un tren de pulsos repetitivo, ¿sí? Aquí está lo que sería el periodo de la señal que usted obtiene como salida, el tiempo de encendido y también el tiempo de apagado. Ahora, supongamos que usted deseaba como salida 6 voltios, la mitad de lo que entra. En la entrada tengo 12 y usted quiere solamente 6. Si el tiempo era 10 milisegundos del periodo, usted ya sabe que ese periodo tiene que ser 5 milisegundos. Más bien, si el periodo, este TS es 10 milisegundos, para obtener la mitad del voltaje que entra como salida, entran 12, usted quiere 6. Entonces el compañero ya nos dijo, debe estar activado el switch la mitad del periodo, ¿no es cierto? 5 milisegundos. Y hasta ahí, ningún problema. Entonces, con estas señales, vamos a ir generando estos sistemas de conversión. Pero la idea fundamental tiene que estar clara. En la carga, usted va a tener una señal de este estilo, que va a estar variando en el tiempo. Un nivel alto, un nivel bajo. Y la idea es que el promedio de esta forma de onda le genere el voltaje medio que usted necesita, ¿sí? En función de esa necesidad, habrá que ver cuál es la relación de trabajo, es decir, cuánto tiempo permanece cerrado el switch y cuánto tiempo permanece abierto el switch. A ver, entonces, déjenme ver si es que salgo de aquí. Bueno, aquí ya viene algo más complejo. Les voy a poner para que quede constancia simplemente, ¿no? A ver si es que le hago aquí o le hago más bien arriba. Aquí les voy a hacer el pequeño cálculo ese que se necesita manejar. Voy a poner el voltaje medio, el voltaje DC. Es igual. Bueno, esto usted ya sabe, ¿no? Simplemente le estoy repitiendo por si acaso para que no se olvide. 1 dividido para el periodo. Voy a poner 1 sobre el periodo. Esto va multiplicado por 1 sobre el periodo. Ya. Por la integral. A ver si integral a dónde se fue. Por la integral. ¿De dónde a dónde? Si quiero aplicar esta definición a esta forma de onda que usted está viendo aquí, tendría que integrar desde 0 hasta el tiempo de encendido, ¿no es cierto? Y este es el periodo. Entonces eso tengo que integrar. Aquí voy a poner desde 0 hasta el tiempo de encendido, hasta T-on. ¿Cuál es la señal que está actuando en ese momento? Esta BD. Entonces le ponemos a ese BD aquí. A este BD. Hagámosle más chiquito. BD. La integral de BD, que es una constante, integrado esto con respecto al tiempo. Ya está. Eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces, de aquí, ¿cómo me queda? Esto va a ser igual a, hagámosle de una vez, la integral de esto sería BD por T, evaluado en T-on y 0, me quedaría aquí T-on, abajo TS. TS, hagámosle así. Esto va multiplicado por el voltaje BD.
Ya está. Y aquí le ponemos la línea. Y está lista la formulita. Entonces, ya está. El VDC es igual a T1 sobre TS por VD. Si usted quiere, como le dije antes, un voltaje de 6, pone aquí 6 simplemente. Esto le iguala al tiempo de encendido dividido para el periodo y por el voltaje de alimentación que habíamos visto que era 12, ¿cierto? Entonces aquí pondría usted tiempo de encendido sobre el periodo. El periodo, ya le digo, puede ser 10 milisegundos, un minuto, lo que usted quiera, pero no hay ninguna dificultad allí. Entonces, de esta forma, conocido el periodo, usted podría saber exactamente cuánto tiempo necesita dejar encendido el switch para conseguir los 6 voltios que necesita, ¿sí? Así debería utilizar esta relación de aquí. Ahora, ¿alguna pregunta hasta allí? Y este T1 sobre T sub S es lo que se conoce como la relación de trabajo. ¿Sí? Si yo le doy una relación de trabajo del 30%, quiere decir que este cociente sería 0,3. Si yo le doy una relación de trabajo del 70%, significa que T1 sobre TS sería 0,7. ¿Está claro? Bueno, entonces, hasta ahí. Y ahora sí tenemos esto, el circuito real. Este es el denominado convertidor reductor de voltaje. ¿Qué significa convertidor reductor? Simplemente que usted va a tener como salida voltajes menores a los que tiene como entrada. Por ejemplo, si este voltaje de entrada que tiene a la izquierda, este VD, es 100 voltios de continua, con esta estructura que está viendo aquí, usted puede tener voltajes de 100 voltios hacia abajo nada más. No podría tener 150 voltios como salida. Después veremos que sí se puede hacer eso. Pero de momento con esta estructura de aquí, usted no podría tener voltajes más grandes que el que está entrando, ¿sí? Ahora, si es que ya vio este circuito de aquí y se está asustando, tranquilícese, no pasa nada. Esto simplemente, la bobina y el capacitor es un filtro pasabajos, que significa que las frecuencias que llegan a la carga son aquellas de bajo valor simplemente. ¿Sí? Frecuencia cero llegarían sin ningún problema a la salida. Después veremos cómo funciona esto. Sí, por el momento, antes de caer en pánico, les voy a poner aquí más bien un circuito que es necesario que entendamos cómo funciona. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué estos convertidores van a utilizar diodos, van a utilizar SCRs. Y los otros convertidores que también vamos a revisar utilizarán también triacs. Entonces, vamos a recordar simplemente, ¿no? ¿Cómo funcionan estos circuitos? Aquí tenemos. A ver, déjeme aumentarle un poquito el este. Bien. Aquí tenemos una fuente de 120 voltios, 60 hercios. Una bobina en serie con una resistencia. Esta resistencia podría ser la resistencia interna de la bobina, no hay problema. O podría ser una resistencia externa, cualquier cosa que quiera, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. En este osciloscopio, en azul, mire, está muestreándose el voltaje de entrada. Y en rojo, evidentemente, vamos a medir el voltaje que tenemos en la carga, que sería la bobina y la resistencia.
Para ello voy a unir esto de aquí hasta acá. ¿Sí? Voy a unir así. Entonces este voltaje de alimentación está aplicándose a la carga. Usted va a decir, pero el canal A y el canal B están conectados al mismo punto. Por lo tanto, el voltaje que va a medir el osciloscopio en los dos canales va a ser exactamente el mismo. Y tiene razón. Vamos a ver eso. Entonces ponemos a funcionar esto. Ha ocurrido un error. Usted debe comer bastante. Bueno, tenemos algunos componentes ahí sueltos que están causando interferencia de momento, pero bueno, eso se soluciona rápido. Y si no se soluciona rápido, le obligamos a que se solucione. Bueno, entonces veamos. Si es que... A ver, vamos a desconectar. Los vecinos bulliciosos. Bueno, vamos a cerrar esto aquí. Desconectemos esto. A este le voy a mandar a volar un momento. Y le sacamos nuevamente. Le ponemos el canal rojo a la entrada. Este otro al terminal de tierra. Y el canal B le ponemos aquí, de momento. Vamos a poner canal azul al B. Ya está, para que me grafique en azul esa señal. Bueno, entonces ahora sí, pongámosle los mandos adecuadamente. Bien. Entonces, en esta gráfica que usted está viendo, que es el osciloscopio en donde estamos muestreando las señales, prácticamente las dos están superpuestas. Ahí está claramente, se puede ver eso, ¿no? Y si no se ve claramente, ahí se ve mejor. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que las dos señales están aplicadas al mismo punto, a la salida de nuestro generador. Deben darnos, obviamente, el mismo voltaje en la pantalla. Eso es lo que estamos viendo. Las escalas son las mismas, 100 voltios por división en cada canal. Simplemente al otro, al azul, le he desplazado hacia abajo para que se vean ambas, ¿no? Bien, ahora le ponemos la señal en azul, el canal B, le voy a conectar sobre la bobina, sobre la resistencia más bien. Esa es la parte resistiva de nuestra carga. Y para que se vea en azulito, le voy a poner así. ¿Sí? Entonces corremos nuevamente la simulación y vemos qué es lo que ocurre aquí. Esto le voy a subir un poquito hasta 0 por allí. Y miren ustedes qué es lo que ha pasado. Aquí pongámosle posición Y, 0. Allí está. El voltaje que tenemos ahora en la resistencia tiene un desfasamiento, ¿no es cierto? Está claramente ese desfasamiento ahí observado. ¿Por qué se desfasa
esa señal, porque tengo una carga inductiva, ¿no es cierto? Y en una carga inductiva, en un circuito inductivo, usted sabe que la corriente está atrasada respecto al voltaje. Como esa corriente atrasada pasa también por la resistencia, genera sobre ella un voltaje atrasado. Eso es lo que estamos viendo aquí. El voltaje en azul es el producto de la corriente en retraso por R, que vale 100 ohmios. Eso es lo que estamos viendo aquí, una corriente retrasada. ¿Qué me interesa de esta gráfica? Usted va a decir, bueno, eso ya sabíamos. Claro que ya sabíamos. Entonces, lo que me interesa es que vaya observando los siguientes detalles. Voy a congelar un momento la imagen y le voy a poner aquí unas marcas. Este es el punto de origen. Este es el punto de fin de la señal de alimentación. ¿Qué me indica este desfasamiento? Este desfasamiento me dice lo siguiente, que en este trayecto de la señal de entrada, el voltaje pasó por un máximo y en este punto llegó a 0. Mire usted, aunque aquí el voltaje de entrada ya es igual a 0 y luego se hace negativo, sin embargo, y le voy a poner con unas marcas grandes para que se fije bien. Mire, desde esta vertical, en donde el voltaje de entrada es 0, hacia la derecha, todavía tengo corriente circulando en la resistencia. Mire aquí este pedacito azul, ¿sí? El voltaje de entrada ya es 0. Aquí se acabó el semiciclo positivo. Ahí el voltaje ya es 0. Sin embargo, ve que aunque el voltaje de entrada ya es 0, e incluso se hace negativo hasta esta otra marca que estoy poniendo aquí. Sin embargo, en este trayectito de aquí, desde este punto hasta acá, mire, el voltaje en la resistencia todavía existe. Eso quiere decir que la corriente sigue circulando por esa resistencia, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta este detalle, parece que es muy básico, muy simple, pero es importantísimo para que usted entienda lo que viene después. En consecuencia, cuando usted tiene una carga inductiva resistiva, o solamente inductiva incluso, aunque el voltaje de entrada se hace ya 0, todavía sigue circulando corriente por esa bobina, por esa carga. Por eso es que tengo todavía aquí voltaje en azul positivo, vea, ¿sí? Este pedacito, ¿sí? Acá el voltaje de entrada incluso se hizo negativo, vea, incluso se hizo negativo. Y sin embargo, la corriente sigue circulando como estaba antes. Sigue siendo positiva esa corriente. ¿Por qué razón sigue siendo positiva? Porque el voltaje en la resistencia no se ha hecho todavía negativo, ¿sí ve? Entonces, esto es lo que me interesa que entiendan de esta parte. Con cargas inductivas, aunque el voltaje de entrada sea 0, la corriente sigue circulando en el mismo sentido. Un pedacito más de tiempo. Sigue circulando en la misma dirección. Después, o tiempo, el voltaje en la resistencia cambia, se hace negativo. Quiere decir que ya a partir de aquí, la corriente cambió de dirección. ¿Está claro esto? Si usted entiende esta partecita, va a entender fácilmente lo que viene a continuación. Bien, entonces apaguemos esto. Y ahora, en vez de hacer esta conexión directa, pongamos más bien allí un diodo. Entonces ahora ponemos un diodo. Y vamos a hacer lo mismo. El canal A está observando la entrada. El canal B está observando el voltaje en la resistencia. Simulamos esto.
y veamos cuál es el resultado que se tiene. Mire usted. Ahí está. El voltaje de entrada es la señal que vemos aquí en rojo. No hay ninguna novedad allí. Pero, ¿qué pasa con el voltaje en la resistencia? El voltaje en la resistencia obedece a la multiplicación de una corriente que viene retrasada respecto al voltaje de alimentación por 100 ohmios. Ese es el voltaje en azul que está viendo aquí. Entonces, mire, el voltaje en la resistencia va subiendo, pero tiene un desfasamiento. Luego llega al máximo, después va bajando hasta que se hace cero ese voltaje en la resistencia. Las referencias que les puse antes, les voy a poner nuevamente. En este punto de aquí, el voltaje de entrada se hizo cero. Si es que solamente tenía un circuito resistivo, en ese mismo instante, el voltaje en la resistencia tenía que hacerse cero. Pero como aquí tengo una bobina y esa bobina almacena energía, aunque el voltaje de entrada es cero, la corriente sigue circulando en la misma dirección. Por eso es que aquí el voltaje en la resistencia sigue siendo positivo, ¿sí? En este punto, pongámosle el punto. En este punto de aquí, el voltaje en la resistencia ya se hizo cero. Quiere decir que la corriente que estaba pasando por el diodo, por la bobina y por la resistencia, en ese punto esa corriente se hizo finalmente cero. Quiere decir que para que se apague el diodo en circuitos inductivos, no es suficiente con que el voltaje de entrada llegue a cero. Debido a la energía almacenada en la bobina, el diodo se ve forzado a seguir conduciendo un poquito más. ¿Sí le ve? Ese poquito es este pedacito que tiene aquí en azul. Entonces, allí el diodo sigue conduciendo en la misma dirección, obviamente, hasta que la energía de la bobina se va disipando, ¿no es cierto? Finalmente, este voltaje se hace cero. Y como ahora, en este punto, el voltaje de entrada ya es negativo, el diodo entra en corte, se bloquea. Se bloquea todo esto de aquí hasta por acá. A partir de este punto, nuevamente, el voltaje de entrada empieza a subir. Como es un circuito inductivo, genera una corriente retrasada. Esa corriente retrasada multiplicada por R me da un voltaje en R también retrasado. Es lo que está viendo aquí. De igual forma, subirá, llegará al máximo, empezará a bajar. Aquí el voltaje de entrada nuevamente ya se hizo cero. Pero debido a la energía almacenada en la bobina, esa energía le obliga al diodo a seguir entregando corriente. Y esa corriente está en la misma dirección, pero es una corriente decreciente, hasta por acá. Entonces, veamos esto aquí en el circuito. En el circuito, en el semiciclo positivo de la entrada, ya sabemos que circula esta corriente así. ¿No es cierto? Esa corriente viene desfasada respecto al vez subí. Y esa corriente desfasada me genera en este punto un voltaje en la resistencia también desfasado, lo que hemos visto acá. Pero como esta energía, como la bobina, perdón, está manejando corriente en esta dirección, almacena energía. Y esa energía va a generarme en definitiva un voltaje, si usted quiere verlo así, con esta polaridad. De tal forma que cuando el voltaje de esta fuente sea cero, esta energía almacenada entrega corriente en esta dirección. Le forza al diodo a seguir conduciendo. ¿Sí?
Y eso es lo que está viendo aquí en la simulación. A partir de esta línea vertical, todavía tengo voltaje en la resistencia. Todavía hay corriente circulando por esa resistencia. Y esa corriente, multiplicado por 100 ohmios, me da el voltaje en azul que está viendo aquí. En conclusión, desde que empezó a conducir el diodo hasta que este elemento se apaga, necesito más de 180 grados. Un angulito adicional aquí para que el diodo se apague. ¿Sí? Ahora veamos qué es lo que está pasando con el voltaje en el cátodo del diodo. Mira, ahorita estaba midiendo aquí en azul el voltaje en la resistencia. Ya entendimos eso. Espero que sí. Ahora voy a poner esta de aquí, asimismo en color azul, pero conectado ya en el cátodo directamente del diodo. ¿Qué voltaje cree usted que va a haber allí? Cuando el diodo esté conduciendo, prácticamente diríamos el mismo de la entrada, ¿no es cierto? Y cuando ya el voltaje de entrada se haga cero, aquí usted, ¿qué esperaría obtener? Vamos a ver. Vamos a simular esto. Mire, aquí tiene usted, cuando el diodo conduce, digamos que es un cortocircuito, las dos señales están superpuestas. La señal de entrada viene por aquí. A ver, simple disparo. La señal de entrada pasa directamente de este punto del ánodo del diodo al cátodo, obviando la caída de tensión. Entonces aquí ve usted esa parte. La señal de entrada igualita a la que tenemos en el cátodo. Igualita. Igualita. Aquí el voltaje de entrada ya se hizo cero. El voltaje en el cátodo también se hace cero. Pero ¿qué pasa después? Dijimos que el diodo permanece conduciendo un poquito más, ¿no es cierto? Es decir, a partir de que el voltaje de entrada se hace cero en este punto, el diodo sigue conduciendo. Y por lo tanto, ¿qué voy a ver aquí, en este punto? Aquí voy a ver lo mismo que tengo acá, al otro extremo del diodo. ¿Y qué es lo que tengo acá? Un voltaje que ya se está haciendo ahora negativo, ¿verdad? Entonces, ese voltaje negativo es el que está viendo ahí. Ya le voy a poner más, de un color azul más marcado para que vea exactamente lo que pasa. Desde aquí entonces venimos subiendo así, ningún problema hasta aquí. Aquí empezamos a bajar. Aquí el voltaje de entrada pasó por cero, pero el diodo sigue conduciendo. Entonces el voltaje en el cátodo va a ser el mismo voltaje que tenemos en el ánodo. Y a partir de ahí el voltaje en el ánodo ya se hizo negativo. Entonces este pedacito de aquí. ¿Sí? Entonces de aquí sí ya sube ese voltaje y el diodo se apaga. Entonces a partir de aquí ya tenemos cero así. Ese sería el voltaje que usted mide o que observa en este punto que es del cátodo. Entonces lógicamente aquí se está generando desde que la señal de entrada pasó por cero hasta que se apague el diodo, este angulito que estoy marcando allí en azul. Este es el angulito azul. Esto es lo que se conoce como el ángulo de traslape en este circuito. El ángulo que necesita pasar o el tiempo que necesita pasar desde que la señal de entrada cruzó por cero hasta que el diodo se apaga. ¿Sí? Entonces, en el caso de circuitos resistivos, vimos era facilito. Igualito a esto, viene aquí, pasó por cero, se apagó. Aquí no. Cuando estamos funcionando con bobinas, esto de aquí sigue un poquito más. Y ahí recién el diodo se apaga. ¿Sí? Entonces, ese es el cambio que se presenta aquí. Ahora veamos. Aquí está ya. Aquí le ve, esta partecita de aquí tiende a cero y ahí sí se apagó el diodo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que en vez del diodo conectamos un SCR? Ya vamos a ver qué es lo que pasa allí. Voy a quitar esto de aquí
le quitamos a este elemento, desconectamos esto, desconectamos este y le conectamos al SCR. Voy a utilizar un circuito de disparo chiquito que ya saben ustedes el fundamento de este circuito de disparo. Pongo esto aquí, la corriente de entrada va subiendo, el voltaje a través de 35K también va a ir subiendo hasta que finalmente el SCR se pone a conducir. Entonces, cuando el SCR se ponga a conducir, este alimentará con voltaje a la carga. Entonces, lo mismo. Primero, observemos rápidamente, eso sí, qué es lo que pasa con el voltaje en la resistencia. A ver qué está pasando aquí, que no le puedo conectar. Subámosle un poquito a esta. A ver si la bobina, véngase para acá. Ya. Entonces, veamos qué es lo que ocurre con el voltaje en la resistencia cuando tenemos un SCR de por medio. A ver, pongámoslo de color azul al voltaje en la resistencia. Ya, ahí sí. Entonces, miren, en esta parte de aquí, bueno, voy a ponerle con una marca así mismo para que se vea bien. En este punto de aquí es cuando llegó el voltaje de disparo al TRIAC, al SCR, perdón. Entonces, a partir de allí, circula corriente por el SCR y se alimenta la bobina y la resistencia. El voltaje en la bobina es este de aquí. El voltaje en la resistencia, perdón, es este de aquí. La corriente que viene retrasada multiplicado por 100 ohmios. Viene hasta acá, en este punto vemos la corriente se hace cero. Recién aquí, fijarse, la corriente se hace cero recién en este punto. Aunque el voltaje de entrada se hizo cero ya mucho antes. Acá, ahí el voltaje de entrada se hizo cero. Sin embargo, debido a la bobina, el SCR se obliga a seguir conduciendo este pedacito más de aquí, hasta que la corriente a través de él se hace cero y se apaga. Se apaga aquí y se mantiene en cero hasta que nuevamente es disparado en este punto de acá. ¿Sí? Ahí nuevamente es disparado. Y se repite esta situación. Ese sería el voltaje en la resistencia. Y para terminar esto, veamos simplemente cómo estaría el voltaje arriba, en el cátodo del SCR. Entonces le vamos a borrar esto. Le ponemos esto aquí, al cátodo. Le ponemos azul, así mismo. Y vemos qué es lo que está pasando. Entonces, miren, en esta parte que es el cátodo, que es en toda la carga prácticamente lo que estamos viendo. Cuando este elemento conduce, se pone prácticamente en cortocircuito. Ese pulso de disparo se ha dado prácticamente aquí. Entonces, el voltaje de entrada se encontraba acá arriba. Desde ahí, todo ese voltaje queda aplicado a la carga RL. Viene la carga RL siendo alimentada con corriente. En este punto, el voltaje de entrada está pasando ya en ese momento por cero. Se apaga el TRIAC un poquito más abajo. Aquí, el SCR, perdón. El SCR conduce un poco más hasta que finalmente se apaga, pero aquí abajo. Ahí deja de conducir y su voltaje impide ya el paso de corriente. Entonces, miren ustedes, tanto con el diodo como con el SCR, estos elementos semiconductores se apagan no en 180 grados, no cuando el voltaje de entrada es cero, sino un poquito más allá. En consecuencia, lo que usted ve en el cátodo son voltajes positivos y también un pedacito de voltaje negativo. ¿Por qué este pedacito de voltaje negativo? Porque es el que tiene la señal de entrada.
como todavía se mantiene forzado el SCR a conducir, sigue siendo un cortocircuito entre comillas, entonces usted debe seguir viendo lo mismo que tiene en la entrada, este piquito de aquí negativo, ¿sí? Y finalmente se apaga el SCR y se mantiene bloqueado hasta que acá nuevamente se produce el pulso de disparo, ¿sí? Entonces, así funcionan estos dispositivos semiconductores cuando se tienen cargas resistivas inductivas. ¿Alguna pregunta hasta allí? La parte matemática de esto se puede hacer. Se puede justificar matemáticamente que la corriente sigue circulando por el diodo o por el SCR más allá de los 180 grados. Pero esa parte matemática es un poquito larga, no es difícil, pero sí un poquito de tiempo se necesita para eso. Por lo tanto, es preferible que usted lo vea gráficamente con estas simulaciones para que un poco entienda de qué es lo que va a pasar en los convertidores cuando analicemos esas estructuras la próxima clase. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces, si es que no hay preguntas, terminamos la clase.